El 26 de enero de 1983, hace 30 años exactamente, fueron asesinados en Uchurajay, en la provincia de Ayacucho, 8 periodistas: Eduardo de la Piñera, Pedro Sánchez y Félix Gavilán del diario Marca, Jorge Luis Mendievil y Willy Reto del Observador, Jorge Seano de la República, Amador García de la revista Oiga y Octavio Infante del diario Noticias de Ayacucho, así como el guía Juan Argúmedo y el comunero uchurajaíno Severino Huáscar Morales. Ellos llegaron a las inmediaciones de Uchurajay, donde son interceptados por los comuneros de la zona. Según la comisión investigadora de los hechos de Uchurajay, presidida por Mario Vargas Llosa, concluye que la matanza fue más bien el resultado del temor y la ignorancia de los campesinos, quienes confundieron a los periodistas con senderistas y a sus cámaras y teleobjetivos con arma de fuego. Esta versión revela que no hubo un diálogo previo entre los comuneros y los periodistas, pero una foto de Willy Reto desmiente totalmente esta versión. Lo primero que queríamos saber es sobre cuál es el amplio conocimiento que tiene usted sobre lo que es el caso Uchuracay, donde fueron la matanza de estos 8 periodistas. Mira, el caso nos colocó como el caso más grande conocido de muerte de periodistas, ¿no? El conjunto de periodistas muertos en una acción informativa. Lamentablemente tenemos, desde esos inicios de los 80, lideramos esa lista. Se trataba de un grupo de periodistas de varios medios de comunicación, la mayoría de ellos con una línea de izquierda o progresista, que intentaban saber qué pasaba en las alturas de Huachao. Cerca de Huachao había una base de la Marina de Guerra del Perú que controlaba los accesos a distintas zonas de esos valles de las alturas andinas. Y se rumoreaba que Sendero Luminoso se movía por esa zona. La Marina de Guerra del Perú adoctrina a las comunidades cercanas en el sentido que cualquier persona extraña a la zona o que pareciera sospechosa, ellos debían darle parte inmediatamente a la Marina. Estos periodistas llegan a esta comunidad, conversan con los comuneros, hay un intercambio, una conversación, y esto quedó registrado en la cámara de uno de los periodistas que pudo tomar fotos, Willy Reto, creo que fue el de las fotografías. Y semanas después, cuando encontraron sus cuerpos y revelaron el rollo, se ve que hay una conversación, que están dialogando. ¿Qué sucede en esa conversación? No lo sabremos, pero en tal caso sí se ve un momento en que uno dice está arrodillado como diciendo alto, ¿no? Hay una tensión. Entonces, los primeros años de la guerra contra Sendero son años de manotazos y ahogados, y además se producen evidentes violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. No sabían contra quién pelear, aplicaron una doctrina de tierra quemada, y eso lo dijo alguna vez el Gaucho Cisneros, que fue un general de esa época que ya murió. Pues en una casa hay 20 personas y uno es terrorista, hay que matarlos a todos, ¿no? Esa era la lógica imperante en aquellos años. Si el Estado tuvo algo que ver, en la medida en que la Marina de Guerra no supo darles instrucciones mejores de pronto a los comuneros para enfrentar este fenómeno, podemos decir que tuvo cierta responsabilidad, pero yo no creo que esto haya sido responsabilidad plena, exclusiva, absoluta del Estado peruano, ¿no? Acá hay una serie de elementos, los actores de la acción son comuneros, pero tú no puedes decir que el Estado peruano es culpable en el caso de Uchuracay. Yo tengo ahí mis reticencias, ¿no? Mira, la posición de la Comisión Vargas Llosa fue muy discutida y lo es hasta ahora. Fue una comisión además muy limeña, con una mirada y un sesgo de lo que ocurría en los años de la guerra interna, muy sesgados. Hay un desconocimiento además del Estado peruano en general y de los peruanos en particular hacia estas comunidades y hacia cómo se viven estas comunidades. Son comunidades además donde se resuelven las cosas de forma comunal y se toman decisiones en conjunto. Con lo que yo creo que esa explicación de que como eran ignorantes mataron, yo tampoco creo. No hay ninguna evidencia de que sectores de la Marina les hayan dicho a los comuneros hagan ustedes esto. Hay ciertas indicaciones de que a cualquier extraño había que tomarlo como un enemigo, pero de ahí a matarlo hay un trecho grande, ¿no? Yo creo que la Comisión Vargas Llosa se equivocó y no entendió lo que pasaba. Pero como no lo entendían muchísimos peruanos en aquellos
muchos años, ¿no? Entonces yo creo que Vargas Llosa se equivocó, como se equivoca en muchas cosas, ¿no? Es un grandísimo novelista, pero muy mal político. La lista de los beneficiarios de las reparaciones económicas que el Estado debe pagar a aquellos cuyo proyecto de vida se vio interrumpido debido a la violencia que el propio Estado no supo manejar y que por momentos exacerbó, ha cumplido en Muchurajay con los temas comunales. El pueblo antiguo ha quedado destruido como un ejemplo de la barbarie senderista, porque Sendero luego de esto volvió a entrar en Muchurajay, o sea, después de lo ocurrido con los periodistas. Y han hecho el pueblo muy cerquita. Ellos sí han recibido temas de calaminas, les han arreglado la plaza. Pero eso habría que preguntar si eso es una reparación o es una obligación del Estado con todos los pueblos de nuestro país, ¿no es cierto? A nivel de reparaciones individuales creo que no, creo que todavía no han cumplido con ellos, puedo equivocarme, pero sí es todo lo que los familiares de los periodistas de Uchurajay y los comuneros que posteriormente murieron cuando Sendero entró a Uchurajay meses después, son entre 130 y 150 personas que están en esta lista del Consejo de Reparaciones, que ojalá algún día puedan comenzar a reparar económicamente a estas familias. Familias que tenían su bodeguita y que un día desaparecieron, o que mataron al padre de familia y la madre se tuvo que venir a Lima con 6 hijos y no pudo enfrentar el futuro de estos muchachos, ¿no? Entonces a ellos donde el Estado probablemente debía reparar con más urgencia. Esperan es justicia, pero justicia además en el marco de zonas donde la mitad del pueblo podía estar a favor de Sendero y la otra mitad podía estar con los militares. Una situación interna dentro de los pueblos de estas comunidades que es una situación muy precaria y muy difícil. Nos encontramos hoy en el distrito de Surquillo, exactamente en la Universidad San Martín de Porres. Tenemos entendido que esta universidad se caracteriza por formar a grandes periodistas con una amplia capacidad de análisis y razonamiento. El día de hoy entrevistaremos a muchos alumnos para ver qué tan informados están sobre el caso de Uchurajay. A partir de todas esas letras que están desordenadas, a ver, trata de ordenarlas y forma una palabra según relacionando las imágenes y lo que se te venga a la mente. Aluchacusi. Ya, pero te voy a decir que esa palabra está mal. Yo sé. Está mal hecha. ¿Quién se atreve a ver a ordenar la palabra? Dale, una. Ya, tío. No. Ven, a ver, ayuda. Esta palabra está totalmente desordenada. Ya. Está lejos de la palabra real. A ver, trata de ordenarla y forma una palabra. Más o menos relaciona las imágenes. Te voy a dar una pista, ¿ya? Acá ves campesino, ¿verdad? O sea, probablemente lo que trata de demostrar este panel es que tiene que ver relacionado tal vez con la sierra. O sea, la palabra puede ser que esté en su idioma natal, tal vez. Tú misma lo dijiste. Como vemos, llegaste a lograr la palabra bien hecha, ¿ya? El tema es Uchurajay. Ahora, viendo las imágenes y viendo las palabras que están en azul, te voy a contar algo. En Uchurajay ocurrió algo que marcó mucho el país. Pero, ¿qué crees tú que ocurrió? Mira las imágenes. ¿Fueron robos? ¿Fue una matanza? ¿Fueron violaciones? ¿O fue un secuestro? Todos los anteriores. No, solo ocurrió uno. Matanza. Matanza. Ya, toma. Este es para ti. Según tú, ocurrió una matanza. Ahora otra preguntita. ¿La matanza a quiénes fue? A los ¿A periodistas. muchos niños? Bueno, ya viste la palabra que era periodista. Y tenías mucha razón. Te cuento que en Uchurajay, que es una parte de la sierra central del Perú, ocurrió un suceso muy importante durante el conflicto armado, que fue una matanza de 8 periodistas. Y estos 8 periodistas solamente querían atravesar la sierra para lograr su cometido, que era grabar un reportaje. Y lamentablemente los pobladores de esa ciudad pensaron que ellos eran terroristas y en su defensa propia lo que hicieron fue secuestrar a estos periodistas y matarlos. Tomando en cuenta el eje temático de ética, podemos darnos cuenta que el caso de Uchurajay es un caso relevante para esta. Un caso relevante para la ética, según Ramón Ponce, es cuando se involucran los derechos e intereses de las personas. En nuestro caso podemos ver un conflicto de intereses entre los comuneros y los periodistas. El interés de los periodistas era simplemente cruzar el pueblo de Uchurajay para hacer un reportaje sobre un atentado terrorista. En cambio, el de los comuneros era defenderse de cualquier otro intruso. Por otro lado, tenemos que saber el punto de agente moral. Según Ramón Ponce, un agente moral es aquella persona que comete una acción y que sabe que va a acarrear dicha acción.
Escajadillo nos dice que el caracterizar a un agente moral es entenderlo como un ser capaz de empatía. Tomando en cuenta todo esto, podemos diferenciar dos agentes morales principales en nuestro caso. El primero serían los comuneros, que son los que cometen dicha acción y saben qué consecuencias va a traer dichas acciones. Por otro lado tenemos a Mario Vargas Llosa y a la comisión que dirigía, que intentaron cubrir todo esto con una especie de cortina de humo, echándole la culpa a los propios comuneros, cuando en realidad la verdadera influencia fue por parte de las Fuerzas Armadas al decirle a los comuneros que tenían que acabar con todo posible intruso en el pueblo de Uchurajay. El eje temático de la libertad está inmerso en este acontecimiento. Según César Escajadillo, la libertad es la capacidad de actuar de manera voluntaria, teniendo en cuenta las responsabilidades que sus actos traerían. Además, existen dos tipos de responsabilidad. Según el autor, se dividen en la responsabilidad moral y responsabilidad causal. La responsabilidad moral consiste en que la persona es consciente de los actos, no lo ha obrado, pero es indiferente a ellos. Mientras que la responsabilidad causal es aquella en la que la persona comete dichos actos y tiene total responsabilidad de ellos. Analizando este caso, los pobladores de Uchurajay fueron completamente libres de decidir entre matar o no a los 8 periodistas. Ellos decidieron por la primera opción. Además, existe dos tipos de responsabilidad en este caso. La responsabilidad causal, que sería sobre los pobladores de Uchurajay, quienes obraron este asesinato. Y por otra parte, la responsabilidad moral llevada a cabo por la comisión presidida por Mario Vargas Llosa, ya que ellos ocultaron la verdad con una farsa que trataba sobre que los pobladores eran ignorantes y confundieron las cámaras con armas, por lo tanto consideraron que ellos eran terroristas y debían asesinarlos. Según César Escajadillo, se considera que a una postura absolutista aquella que solamente considera una sola manera correcta de descubrir la realidad, la misma que es verdadera independientemente de cualquier otro punto de vista. Según esta postura, una cosa es la realidad en bruto y la otra, la manera en la que la representamos en el pensamiento. Es decir, esta postura tiene dos decisiones. Una es la realidad en sí de las cosas y la otra en la que se puede imaginar de aquella. Como podemos ver en el caso de Uchurajay, esta postura se ve reflejada en el pensamiento de los comuneros, ya que ellos, influenciados por las Fuerzas Armadas, tomaron una idea de los terroristas, como que tenían que tener cierta vestidura y que solamente podían acercarse al centro de la ciudad de Uchurajay solamente por tierra, ya que los policías, en este caso los militares, vendrían por aire, o sea en helicópteros. Estos comuneros tomaron la idea de acabar con todo intruso que viniera por tierra, tanto así que acabaron con gente inocente, en este caso los periodistas. A pesar de que ellos estaban acompañados por 2 quechohablantes, no lograron llegar a ser entendidos por estos comuneros, ya que estos se cerraron tanto en la idea de terminar con todo invasor que venga a su ciudad. Vinculando el caso con el eje de ciudadanía, es necesario saber qué significa dicho concepto. Según Pilar Robledo, la ciudadanía se concibe como un proceso en el cual los sujetos de una misma sociedad han buscado incorporarse en un contexto donde puedan recibir los mismos beneficios y vivir bien. Asimismo, el reconocimiento de la dignidad es parte importante de este proceso. Ese reconocimiento que poseemos todos los humanos al realizarnos y ser personas, permite a su vez, al compartir experiencias, asumir que todos somos diferentes. Además, cabe añadir que la participación ciudadana es parte importante de este proceso debido a que implica un compromiso y responsabilidad frente a las acciones y decisiones que se toman. Vinculando este concepto con el caso de Uchurajay, se puede ver que no se reconocen los derechos de los periodistas al momento que estos fueron asesinados por los comuneros. Estos últimos estaban en la capacidad de pensar, razonar y a partir de ello tomar una decisión. Además, se puede ver que los periodistas en ningún momento fueron indemnizados por el Estado. Este último escapa totalmente de la participación debido a que tiene el compromiso y la obligación de brindar los deberes y derechos. Luego de una fría tarde, pudimos entrevistar a algunos estudiantes de periodismo de la Universidad San Martín de Porres, ya que esta es famosa por formar a estudiantes especialistas en dicha rama. Durante la entrevista pudimos darnos cuenta de que los estudiantes no están muy bien enterados del caso Uchurajay. Es necesario de que estudiantes de periodismo estén bien enterados de este caso, ya que las personas que fueron asesinadas en dicho lugar fueron periodistas, quienes, a pesar del peligro que corrían, decidieron dirigirse al lugar de los hechos donde se dio el último atentado de Sendero Luminoso. Actualmente podemos darnos cuenta de que en universidades, institutos e incluso colegios, temas como este no son tocados muy a fondo.
Es necesario que se expliquen en gran manera estos temas, ya que volver a cometer un error como ese sería fatal para la sociedad. De acuerdo a la entrevista realizada al periodista Carlos Cornejo, él nos habla que el Estado no es realmente culpable de esta matanza, ya que los hinchas influenciaron a los comuneros en base a diciéndoles que a cualquier persona que llegue a su localidad, que no sea de su zona, las maten porque serían terroristas. Basándonos en lo que él nos dijo, habla sobre la comisión presidida por Mario Vargallosa, la cual está en total desacuerdo con esta, ya que existen demasiadas incoherencias en los términos de las hipótesis y lo que realmente pasó en este caso. Basándonos en lo que él también nos habló sobre las indemnizaciones hacia los familiares de los periodistas, económicamente hasta ahorita no se da. Y no solo es hacia los familiares de los periodistas, sino a diferentes familias de los comuneros que se encuentran en dicha zona, que fueron matados en toda esta época del terrorismo. Y no solo es indemnizarlos económicamente, sino también tener un tratamiento mental, ya que quedan estragos de ellos sobre esta época muy mala no solo para ellos, sino para todo el Perú.